Buen día, mi nombre es Robert Villamizar, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander. En estos momentos voy a realizar un ejercicio para la materia de comunicaciones avanzadas en el cual nos pide hallar un CN de bajada. Entonces, como podemos ver el ejercicio, nos dan los datos del satélite y de la estación terrena. Para los cálculos voy a utilizar el software de SAT UTS. Entonces vamos a ingresar los datos que tenemos en el ejercicio. Aquí vamos a ingresar los datos del satélite. Entonces tenemos una longitud de 116.8. Vamos acá a pinchar donde están los tres puntos para hallar el PIRE. Entonces ponemos la potencia, que son 35 vatios. La ganancia máxima de la antena, que va a ser 35 dBi. El back off de 3 dB. Y las pérdidas entre el amplificador y la antena es de 1.5 dB. Damos en calcular y se va a hacer el PIR. Cerramos acá. El ejercicio nos da un lambda inicial de 2.5 centímetros. Ese lambda lo vamos a utilizar para hallar la frecuencia. Entonces sabemos que la frecuencia es igual a c, que es la velocidad de luz, sobre lambda. Entonces, ya teniendo estos cálculos, nos da la frecuencia de 12 gigas. Bien, la ingresamos acá y vamos a ingresar también la ubicación de la estación terrena. Entonces tenemos una latitud de 7.92, dirección norte, y una longitud de 72.52 en sentido oeste. Vamos aquí donde dice calcular geometría, y como podemos ver nos da la distancia del satélite y el ángulo de elevación. Ahora vamos al otro recuadro donde dice balance de potencia en la estación terrena. Damos aquí en este recuadro. Para hallar el valor de la ganancia de la antena, tenemos que encontrar una antena con la mayor ganancia. Entonces podemos ir acá a más, recursos, antenas. Para este ejercicio yo seleccioné la antena de 4.8 metros. ¿Por qué seleccioné esta antena? Mirando el datasheet, la información de esta antena, nos damos cuenta con la frecuencia que ya hallamos, nos ubicamos en la banda KU. Entonces en el rango de 10.950 a 12.75, ahí está la frecuencia. Y nos dice que tiene una ganancia de 53.50. Por eso fue que escogí esta antena para este ejercicio, porque tiene una mayor ganancia. Si revisamos, buscamos otra antena, vemos que esta de 2.4
y vemos que la ganancia en banda acabó es de 47.6 dBi. Entonces es más baja que la de 4.8. Listo, ya teniendo eso en claro, vamos a ingresar entonces la ganancia de la antena, que es de 53.50, con una temperatura que en este caso la vamos a hallar dependiendo a su ángulo de elevación. Entonces el ángulo de elevación está en 38.349. Vemos acá que está entre un rango entre 20 y 40. Entonces tenemos que hallar esa temperatura. Para esto necesitamos hacer una interpolación. Entonces vamos al software, damos en más y interpolar. Entonces pinchamos donde dice activar tabla y ponemos los dos valores. Entonces habíamos dicho que está entre 20 con una temperatura de 47 y 40 con 43. Este valor es el conocido que está en el ángulo de elevación. Lo copiamos, pegamos y damos en calcular. Entonces ese es la temperatura. Copiamos y la vamos a ingresar acá. Las pérdidas por desplazamiento, vamos a pinchar acá. Entonces un ancho de haz a menos 3 dB. Entonces podemos ver que estamos con este valor de 0.34 grados. Vamos a ingresarlo. 0.34 y el ángulo de desviación nos muestra el ejercicio, que es de 0.2 grados. Damos en calcular, cerramos, las pérdidas en los conectores también nos las da el ejercicio, que es de 0.3. Para la temperatura de ruido del amplificador, el ejercicio nos muestra dos amplificadores, el cual necesitamos hacer un amplificador en cascada. Entonces vamos a seleccionar que tenemos dos amplificadores, generar, y lo vamos a apuntar. Entonces nos dice que uno es 150 grados Kelvin y el otro es 120, 150, 12, 120, 10. Damos en calcular, copiamos ese valor, lo pegamos y damos en calcular. Cerramos acá. Bien, ahora vamos a hallar las pérdidas del medio en el espacio libre. Copiamos la distancia. Ponemos la frecuencia en gigas, que es de 12, y damos en calcular.
pérdidas atmosféricas. Entonces esto lo hallamos manualmente, ya que con el software esta parte no funciona. Entonces nosotros ya la tenemos previamente hallada, que tiene un valor de 0.112. Tenemos unas pérdidas por lluvia de 2.5. No tenemos más pérdidas, por lo cual ponemos el número 0 y damos en calcular. Entonces tenemos el CN bajada, que es igual a 94.8603. Con este valor vamos a hallar entonces el CN total del sistema. Damos a enlace y vamos en total. Ya tenemos el CN de subida de intermodulación, que nos lo da en ejercicio de 160 y de 98. Damos en calcular y ese sería entonces el CN total de este ejercicio. Bien, la segunda parte nos dice que la estación terrena va a estar ubicada en otra ciudad. En este caso va a estar ubicada en la ciudad de Bucaramanga. Entonces vamos a hallar esos valores. Nuevamente vamos al software, enlace y bajada. Bien, nuevamente la longitud va a ser la misma, que es de 116.8. Nuevamente calculamos el PIRE, que no va a cambiar en este caso. Son 35, el backoff de 3, igual las pérdidas. Damos en calcular, no va a cambiar el PIRE. La frecuencia va a ser la misma. Lo único que va a cambiar es la ubicación de la antena terrestre. Entonces tiene una latitud de 7.13 con una longitud de 73, como es valor absoluto. Entonces va a ser 73.16. Vale, vamos en calcular. Entonces tenemos la distancia y el ángulo de elevación. Nuevamente vamos a calcular el GT. La antena que escogimos va a ser la misma. Entonces ponemos los valores. La ganancia, que es de 53.50. La temperatura, que ya la habíamos hallado, fue de 53.411. Pérdidas por desapuntamiento, igual. El ancho de haz 0.34.
con un ángulo de desviación de 0.2. Calcular. Las pérdidas siguen siendo iguales de 0.3 y la temperatura de los amplificadores, bien, volvámoslo a hallar, amplificador en cascada, seleccionamos que son dos amplificadores, generar, entonces el primero es de 150 con ganancia de 12, el otro de 120 con ganancia de 10, estamos en calcular, copiamos ese valor y lo ponemos acá, damos en calcular, listo, las pérdidas en espacio libre, tenemos la distancia que es la que cambia, lo pegamos, pasamos a gigas, aquí son 12 gigas, damos en calcular, las pérdidas atmosféricas sí cambian puesto que el ángulo de elevación es totalmente diferente, entonces ya hice previamente el cálculo que es 0.07 por 1 sobre seno del ángulo que es 39.16. Eso da un valor de 0.110. La lluvia sí cambia en este ejercicio, que es 1.25. No tenemos más pérdidas, ponemos 0 y la calculamos. Entonces, como podemos ver, da un CN de bajada mayor. Ahora vamos a calcular el CN total, a ver qué pasa. Entonces nos vamos en total, es el mismo prácticamente, el mismo valor de subida de intermodulación, lo único que cambia es el de bajada, entonces serían 160, 98 y este lo sacamos acá, lo pegamos y le damos en calcular, vemos que da 94. Listo, ya teníamos previamente los valores. Ahora este ejercicio nos dice que qué podemos hacer para mejorar ese enlace si lo llevamos a la otra ciudad, a la ciudad de Bucaramanga. Vemos que tenemos que mejorar el CN total, que nos da 93 y el otro nos da el valor de 94. Entonces, para este caso, lo que podemos hacer es en la estación terrena con el enlace de bajada, vamos a variar el valor de los amplificadores. Vamos a utilizar entonces un amplificador nomás. Entonces retomando lo que estábamos diciendo anteriormente, entonces si podemos dejar un amplificador, si dejamos ese amplificador que tiene una temperatura de 150 grados Kelvin,
Entonces lo podemos modificar acá, temperatura del ruido del LNA. Damos en calcular. Vemos que mejora entonces el CN de bajada, pero necesitamos llevarlo a 100 para el valor de 96 del ejercicio de la estación en Bucaramanga. Entonces si ponemos el otro amplificador que es 120, damos en calcular, vemos que mejora también. Entonces si le ponemos uno de 40 grados Kelvin, vemos que entonces es parecido al de la estación terrena de Bucaramanga, que es 96, lo supera, se comporta mejor. Tiene un CN de bajada mayor. Ahora con este CN vamos a calcular nuevamente el CN total. Entonces lo copiamos y lo llevamos al CN total. Entonces sabemos que el de subida es 160, de intermodulación es de 98 y este lo ponemos acá y vamos a calcular que es 94.338. Entonces, como podemos ver en el ejercicio, vemos que cambió a 94, lo mejoró el enlace de Bucaramanga. Entonces, en conclusión, podemos determinar que para mejorar un enlace, para mejorar el CN total, necesitamos cambiar en la estación terrena, que es en la única que podemos hacer modificaciones, ya que pues queda muy difícil ir hasta donde se encuentra el satélite. Entonces podemos bajar, o sea, podemos variar los amplificadores. Muchas gracias por su atención.